La ausencia de Rodrigo no fue un simple retraso. Era el día del chequeo médico anual de la abuela y él había prometido estar ahí, pero el teléfono solo devolvía silencio. La familia sintió de inmediato esa mezcla de enojo e inquietud que aparece cuando alguien de confianza desaparece sin explicación. La abuela, ya nerviosa, quedó esperando a una persona que nunca llegó y alguien más tuvo que asumir la responsabilidad de llevarla. El resentimiento creció rápido, no era solo irresponsabilidad, era la sensación de haber sido abandonados en un momento que importaba. Mientras la preocupación por Rodrigo se extendía, en otro extremo de la misma red de relaciones Valentina enfrentaba una conversación que no quería tener. Alguien intentó nombrar una atracción, un interés que parecía flotar entre ellos, pero ella lo negó con fuerza. Mundos distintos, pocas cosas en común, y la idea de que esos caminos pudieran juntarse le resultaba casi absurda. La tensión no se detuvo ahí. Más tarde alguien le pidió ser civilizada, tolerar a personas que no le caían bien como parte de vivir en sociedad. Valentina respondió con dureza, preguntando si ser educada significaba volverse hipócrita. La mención de una relación anterior solo avivó el roce. En la casa, la madre del joven no ocultaba su desaprobación hacia la chica que él defendía. No era por su origen, sino porque ya era la segunda vez que generaba un escándalo y lo involucraba en una situación vergonzosa. El hijo intentaba minimizarlo, pero la madre veía un patrón que le preocupaba de verdad. Esa conversación dejó al descubierto algo más profundo, el miedo a perder el control sobre la vida de alguien a quien se ama y la dificultad de aceptar elecciones que no se comparten. Todo ocurría al mismo tiempo que el silencio de Rodrigo se volvía más pesado. Nadie sabía si se trataba de un descuido momentáneo o de algo más serio. La familia quedó atrapada entre la obligación de cuidar a la abuela y las grietas que empezaban a abrirse en las relaciones más cercanas. Una sola ausencia había bastado para que la tensión emocional se instalara en cada rincón, recordando que a veces las personas en las que más confiamos son las que más nos dejan sin respuestas. La noticia llegó de forma inesperada. Vecinos afirmaron haber visto a Eusebio en calles desoladas a las afueras de San Jerónimo. La familia reaccionó con una mezcla de esperanza y temor. Llamar de inmediato a Héctor parecía lo lógico, pero alguien insistió en verificar primero. No podían ilusionarlo con una falsa alarma. Esa decisión reveló algo más profundo, el miedo a reabrir heridas que aún no habían cicatrizado y la necesidad de proteger a quienes ya habían sufrido demasiado. Mientras preparaban la búsqueda, en otro hogar la tensión emocional alcanzaba un punto crítico. Rita y su pareja intentaban hablar, pero cada conversación terminaba en distancia. Él sentía que se estaban alejando, que las cosas se habían vuelto demasiado extrañas y que el tema de Milagrito seguía sin cierre real. Ella cargaba el peso de haber llevado a esa bebita en el vientre y de sentir un dolor que aún no podía nombrar del todo. Quería enfrentar lo ocurrido juntos, pero el silencio y la evasión se habían convertido en un muro. La conversación dejó claro que seguir fingiendo que nada había pasado ya no era posible. El duelo no resuelto estaba erosionando lo que quedaba entre ellos. El peso de esa pérdida se mezclaba con la incertidumbre por Eusebio. La familia se movía entre la necesidad de confirmar la identidad del hombre visto y el temor de encontrar solo a un desconocido en las mismas condiciones. Cada paso hacia la verificación aumentaba la presión. Nadie quería crear expectativas falsas, pero tampoco podían ignorar la posibilidad de reencontrarlo después de tanto tiempo. Fue en ese momento cuando la situación dio un giro más agudo. La decisión de salir a buscarlo ya no era solo una gestión práctica, se había convertido en una prueba emocional. Si resultaba ser Eusebio, se abriría una puerta a la esperanza. Si no, el vacío se haría aún más pesado. Y mientras tanto, el duelo por Milagrito seguía sin encontrar un espacio seguro para expresarse. La familia y la pareja quedaron atrapadas entre dos silencios, el de un hombre que tal vez había reaparecido y el de una pérdida que todavía no habían podido despedir de verdad. En San Jerónimo la comunidad se reunió con una expectativa distinta. Diego presentó a Manuela Quijano, una mujer que trabajaba en una empresa privada y que había escuchado con atención todo lo relacionado con el proyecto de arborización. Después de revisarlo con cuidado, decidió invertir en la primera etapa. El apoyo cubriría árboles, herramientas, movilidad y lo básico para empezar. La noticia generó un alivio colectivo. Por fin parecía que el esfuerzo de tantos vecinos encontraba respaldo concreto. Diego insistió en que el proyecto no era de una sola persona, sino de todos, y la presencia de Manuela se sintió como una confirmación de que algo estaba creciendo de verdad.
Ese momento de esperanza comunitaria contrastaba con la inquietud que se vivía en otro hogar. Josefina sentía que quedarse en casa la asfixiaba. Después de lo ocurrido, el ambiente se había vuelto demasiado cargado y necesitaba salir, aunque solo fuera a encontrarse con una amiga para compartir una tarta. Edmundo no estaba de acuerdo. Le preocupaba que saliera tan pronto, cuando todo aún estaba fresco. Aún así, aceptó con la condición de que Wilson la acompañara. La orden era clara: no separarse de ella. Josefina intentó restarle importancia, afirmando que no necesitaba una escolta solo para tomar un café, pero la tensión quedó instalada. El deseo de recuperar algo de normalidad chocaba con el miedo de quienes la rodeaban. Mientras la comunidad celebraba el avance del proyecto y recibía el apoyo de Manuela, en la vida de Josefina cada salida se convertía en una pequeña batalla interna. El progreso externo no borraba la sensación de vulnerabilidad que aún la acompañaba. La misma ciudad que empezaba a plantar árboles nuevos seguía cargando historias personales que no habían encontrado alivio. El contraste era evidente: un grupo de vecinos miraba hacia adelante con ilusión, mientras una mujer intentaba dar un paso afuera de su propia sombra. Ambos movimientos, el colectivo y el individual, revelaban lo mismo: la necesidad de seguir adelante a pesar del peso que cada uno cargaba. La confirmación llegó como un golpe seco. En el hotel aseguraron que Rodrigo Aspillaga ya no se encontraba hospedado allí. Había cancelado su cuenta el día anterior y se había marchado por la tarde sin dejar ninguna indicación de a dónde iba. La familia, que llevaba horas intentando localizarlo, se enfrentó de pronto a un vacío todavía más concreto. No era solo que no contestara el teléfono, ahora sabían que se había ido de verdad y que nadie tenía una explicación. La inquietud se transformó en alarma. ¿Qué lo había impulsado a desaparecer de esa forma? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e imposible de ignorar. Casi al mismo tiempo, en San Jerónimo, Alejandro reunió a los vecinos para dar una noticia que nadie esperaba. Les dijo que su ciclo en el proyecto había terminado. No podría continuar con ellos. La reacción fue inmediata: protestas, pedidos de que se quedara, recordatorios de todo lo que había aportado desde el principio. Él había ordenado, enseñado y dado esperanza. Sin él, insistían, no sería lo mismo. Alejandro escuchó, pero mantuvo su decisión. Dejaría todo encaminado para que pudieran seguir sin su presencia. Ya contaban con una inversionista y con el apoyo de Diego. Su partida, dijo, era definitiva. La decepción se instaló de inmediato. Lo que había comenzado como un espacio de construcción colectiva se vio sacudido por la retirada de quien había sido una de sus figuras centrales. Valentina también habló con él. Intentó entender, incluso ofreció apartarse ella para que él se quedara, pero Alejandro insistió en que su ciclo había concluido y que, de alguna manera, esa distancia también era lo mejor para ella. El vacío que dejó no fue solo práctico. Fue emocional. La comunidad quedó con la sensación de haber perdido un apoyo clave en el momento en que el proyecto empezaba a tomar fuerza. Y la familia de Rodrigo, por su parte, se enfrentaba a la certeza de que su ausencia ya no era un retraso temporal, sino una desaparición deliberada cuya razón aún desconocían. El reencuentro con Eusebio no trajo la claridad que todos esperaban. Cuando por fin lo localizaron, el hombre estaba desorientado. No reconocía del todo a quienes lo buscaban y, en un momento de confusión, llamó a Josefina por el nombre de una hermana que había muerto cuando él era muy pequeño. La familia comprendió de inmediato que algo más profundo estaba ocurriendo. Le explicaron con cuidado que podía tratarse de una enfermedad que afecta la memoria y el pensamiento, algo común en personas mayores, que hace que el paciente vaya olvidando poco a poco. No era contagioso, pero sí devastador en su forma silenciosa de borrar recuerdos. La abuela reaccionó con una mezcla de dolor y ternura. Pensar que alguien que había criado, alimentado y cuidado a los suyos pudiera llegar a olvidarlos le resultaba casi insoportable. Aún así, mantuvo la calma y les recordó que, pase lo que pase, ellos siempre estarían dentro de su corazón. La decisión práctica fue buscar un albergue temporal donde Eusebio pudiera estar cuidado y alimentado hasta que llegara su hijo Héctor. No había espacio suficiente en la casa, y dejarlo solo no era una opción. El alivio de haberlo encontrado se entrelazó con la amargura de verlo tan perdido. Al mismo tiempo, en otro espacio, Rita y su pareja decidieron hacer algo que nunca habían podido completar: despedirse de verdad de Milagritos. Cuando ocurrió lo de su bebita, todo fue demasiado rápido y no hubo tiempo para un cierre real. Ahora querían compartir ese momento con la familia,
porque sabían que también ellos la habían querido. Leyeron palabras cargadas de cariño, como había sido una luz, como la habían deseado desde el primer instante, como les había enseñado un amor incondicional que no sabían que podían sentir. Hablaron de los sueños que tuvieron con ella, de la curiosidad por su risa y sus manitas, y de la certeza de que nunca la olvidarían. Fue un acto sencillo y doloroso a la vez, una forma de reconocer que esa pérdida seguía viva en ellos y necesitaba un espacio para ser nombrada. Dos reencuentros distintos, dos formas de lidiar con lo que ya no está completo. Uno marcado por la confusión de la memoria, el otro, por el intento de sanar un duelo que había quedado a medias. El peso de lo ocurrido seguía agarrado a Josefina con una fuerza que no lograba soltar. El miedo se había vuelto permanente y la furia aparecía sin aviso. Después de encontrarse con una amiga, tuvo un episodio de rabia incontrolable contra quienes le habían hecho daño. Tuvo que tomar unas pastillas y quedarse en reposo. Quienes la rodeaban notaron que el trauma, lejos de suavizarse, parecía intensificarse. Cada intento de recuperar la normalidad terminaba recordándole que la herida seguía abierta. La sensación de vulnerabilidad no se iba, y eso generaba una tensión constante en la casa. Al mismo tiempo, Valentina intentaba procesar la partida de Alejandro. Cuando él se fue, sintió que el pecho se le hundía y comprendió que aquello había terminado de verdad. El dolor era real, pero también lo era la necesidad de seguir adelante. Su canción estaba a punto de ser producida y Diego aparecía como una presencia distinta, alguien que ofrecía la posibilidad de mirar hacia otro lado. La amiga le recordó que no debía permitir que una pérdida le robara el momento que estaba construyendo. La vida, insistía, tenía que continuar, aunque el vacío dejara un eco difícil de ignorar. La familia de Rodrigo, por su parte, recibió un mensaje breve: había viajado de urgencia al extranjero y se comunicaría cuando pudiera. La explicación resultó demasiado escueta. Después de desaparecer todo el día sin contestar, esa nota solo aumentó las sospechas de que algo grave lo había empujado a irse de esa manera. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero el silencio anterior y la fuga repentina dejaban una inquietud imposible de disipar. Fue entonces cuando llegó un golpe inesperado. Una trabajadora social del MIMP se presentó en casa de la señora Elsa. Sabían que ella cuidaba a la menor Katy Varilla Peña, hija de un hombre acusado. Como no existía vínculo sanguíneo, debían llevarla a un albergue hasta que se resolviera la situación legal del padre. La noticia cayó como una amenaza concreta sobre una familia que ya cargaba demasiadas heridas. El pasado y el presente se acumulaban sin dar tregua, y la sensación de que nada quedaba a salvo se hizo más fuerte que nunca. Ausencias que se acumulan y a las heridas que se niegan a cerrar del todo. Rodrigo se va sin explicación, Alejandro decide que su ciclo terminó, Eusebio regresa pero ya no es el mismo, y Josefina sigue cargando un miedo que no logra controlar. Cada partida o cada reencuentro incompleto deja a las personas a su alrededor preguntándose cómo seguir cuando lo que más necesitaban se desvanece. El duelo por Milagritos muestra que hay pérdidas que no se resuelven con el tiempo, sino que exigen un espacio para ser nombradas. La comunidad de San Jerónimo intenta construir algo nuevo, pero incluso los avances colectivos no logran proteger a quienes viven crisis personales. Y cuando aparece la posibilidad de que una niña sea separada de quien la cuida, la fragilidad de los vínculos se vuelve aún más evidente. Al final, lo que queda es la imagen de familias y vecinos intentando sostenerse unos a otros mientras cargan silencios, rencores y miedos que no siempre se pueden compartir. La verdadera tragedia no está solo en lo que se pierde, sino en lo difícil que resulta encontrar un lugar seguro donde el dolor pueda existir sin destruir lo que aún queda en pie.